Continuar viendo lo que hay para nosotros en las Escrituras. Y pues primero, ¿qué les parece si oramos por la palabra? Nos ponemos de pie, por favor. Y Señor Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos has traído a tu templo, Señor, a darte toda la honra y toda la gloria a ti, precioso Jesús. Señor, este es el último servicio del año, Señor. Te damos gracias porque tenemos salud, Señor. Tenemos fuerza, tenemos entendimiento, Señor, y tenemos la experiencia de tu perdón. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te diste voluntariamente, Señor, para nuestra salvación. No lo merecemos, Señor. No lo merecemos. Es mucho, Señor, lo que nos has dado la salvación. Pero en tu palabra, Señor, dice que hay algo más allá. Y tú nos has mandado a que crezcamos, Señor, y a que seamos como árboles plantados al lado del río de agua viva, Señor, que eres tú, para dar frutos, Señor. Señor, aquí estamos. Señor, muéstranos tu palabra, Señor. Muéstranos tus planes que tienes para con nosotros, Señor, este día. Señor, tú nos has llamado, Señor, y nos has escogido. Es por eso, Señor, que estamos aquí. Te damos la honra, la gloria, toda la alabanza a ti, precioso Jesús. Que venga tu Espíritu Santo y consuma, Señor, nuestro cuerpo, consuma nuestras dudas, Señor. Consuma nuestra incredulidad, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y déjanos meternos, Señor, en tus aguas. Ya probamos de ti, Jesús. Ahora queremos meternos, Señor. Queremos hacer un compromiso contigo el día de hoy, Señor. Que gracias a tu misericordia, hasta el día de hoy, Señor, nos has salvado. Al día de hoy, Señor, estamos aquí, Señor. Y el día de hoy, tú nos has salvado, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Hay una parte de mi mente que no comprende la magnitud de tu salvación, pero te doy gracias por eso, Señor. No la merezco, Señor Jesús. No la merecemos, Señor. Tenemos salud, tenemos un techo, Señor, tenemos una familia. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por todos los seres queridos que están contagiados, Señor, que están en una cama ahorita, que tienen un problema, Señor, de respiración. Llévale de tu aire, Señor. Llévale de tu agua, llévale de tu pan, Señor. Pon una gota de tu sangre, Señor, en tu pueblo. Y sánalo, Señor. Cúbrelo, Señor. Señor, como el último servicio de este año, Señor, lo que venimos aquí es a exaltar tu nombre, a levantar tu nombre, Señor, por todo este 2020 y te damos gracias, Señor, y lo bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el único que tiene el control de todas las cosas, Señor, y tú sabes el por qué, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muéstranos una pequeña parte, Señor, de tus caminos y de tus pensamientos, Señor. Tus pensamientos y tus caminos son muy altos, Señor. Llévanos, Señor, en las alas de tu águila, Señor. Muéstranos un pedazo, Señor, de lo que tienes para nosotros. Danos la porción, Señor, del día de hoy. Gracias por toda la porción de este año, Señor. Gracias por las bendiciones naturales, gracias por las bendiciones espirituales, Señor. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Y hacemos un compromiso, Señor, que aquí estamos, Señor, para servirte. Queremos crecer en ti, Señor, y dar frutos, Señor, para los demás. Gracias, Jesús, gracias. Padre amado, te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, ya podemos sentarnos y estoy contento
Porque, ¿qué creen? Tengo 1 hora 20 minutos para hablar de Jesús. Vamos a disfrutar el día de hoy de su palabra, vamos a meternos en las aguas. Ya probamos de Jesús y vamos a meternos en sus aguas, vamos a meternos en su palabra, vamos a compartir. ¿Ubican esa parte de la última cena? Donde él partió el pan, compartió el vino. Pues realmente todos los domingos lo que hacemos es eso. Estamos compartiendo de su pan, estamos probando más de él. Entonces el día de hoy los invito que disfruten este momento, que disfruten esta parte de escuchar su palabra y ver qué es lo que él tiene para nosotros el día de hoy. Y recuerdan que estamos más bien, no estábamos, estamos viendo el mensaje de qué es crecer o qué es ir más allá, qué es ser parte de la esposa de Jesús, del llamado de la esposa de Cristo. Vimos el domingo pasado que Pablo dijo, estamos en una carrera y ya hay una meta y hay un premio. Pablo habló de una carrera. Habló de hay que ir en crecimiento. Y ese ir en crecimiento es dar frutos y crecer espiritualmente. Les decía yo que cuando conocemos a Jesús y lo aceptamos en nuestro corazón, acabamos de nacer y tenemos una porción de Jesús como un bebé espiritual. Y ese bebé espiritual debe ir creciendo, debe ir a joven y debe ir a un adulto, a una madurez, a un anciano. Y a eso somos llamados. Entonces, hoy vamos a seguir platicando de que si esa parte de la esposa, cuando el común de la iglesia dice, es que la esposa es la iglesia de Cristo. Entonces, al momento de yo conocer a Jesús y tener a Jesús en mi corazón, yo ya soy parte de la iglesia de Cristo. Yo soy parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces ya llegué a ser parte de la esposa. Entonces ya no hay más que hacer. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, hago un ritual de venir los domingos nada más porque tengo que aplaudir, tengo que levantar las manos y así me llevo la vida sin saber a dónde ir, porque ya soy parte de la esposa. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios en donde son principios y donde nos muestra al momento de uno estar en oración y estar estudiando, Dios empieza a quitarnos velos poco a poco. No nos quita los velos de una, sino hay un proceso. Y nosotros, para que esos velos vayan quitándose, requiere un esfuerzo. Para aceptar a Jesús en nuestro corazón, sí se requiere humildad y se requiere arrepentimiento para decirle, Jesús, tú eres mi Salvador, tú moriste por mí en la cruz y por medio de tu sangre tú me lavas mis pecados. Pero eso es un regalo, es un don. ¿Recuerdan esa semilla, el grano de mostaza, que era un don? La fe es un don. Por fe creemos en Jesús, es un don. Pero esa semilla debe crecer. Y vimos que la fe también es un fruto. Y para que se haga un fruto hay un crecimiento y hay un esfuerzo. En nosotros debe haber un crecimiento y un esfuerzo. Es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco con el mensaje de la esposa. Y apréndanse esta palabra. ¿Han escuchado ustedes sobre el camino crucificado? ¿Lo han escuchado en un concepto? ¿O es la primera vez que lo escuchan? ¿Sí lo has escuchado? Camino crucificado. ¿Allá? ¿No? 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 ¿De este lado no? ¿Acá? ¿Había escuchado el concepto camino crucificado?
¿Por qué el camino crucificado? Cuando Jesús le dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si Jesús puso una línea y abrió una senda, abrió un camino, y yo lo voy a seguir, ¿con qué lo sigo? Con una cruz. ¿Qué quiere decir la cruz? O sea, nosotros tenemos un concepto de la cruz a lo que vemos, a lo que hemos visto y con lo que hemos crecido de niños, tenemos un concepto de la cruz. Pero realmente, ¿qué significa la cruz? Díganme. Negarnos a nosotros. Otro concepto de la cruz que tengan que se les... Reconocer el sacrificio. Lugar donde fueron pagados nuestros pecados. ¿Qué más te dice la cruz? ¿Sangre? Propósito o misión de vida. ¿Qué más es la cruz? Salvación es la cruz. ¿Qué más por este lado? Amor es la cruz. Ese me llamó la atención. Porque yo tengo otro concepto de la cruz, pero tienes toda la razón, o sea, es amor. Pero está en su palabra donde dice que, imagínense esta escena en donde está el Padre. En Juan 1 dice que, pues está rápido de encontrarla, entonces sí lo quiero leer. Dice, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo voy a leer más rápido para que vean que es como un juego de palabras, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿De quién está hablando? Obviamente está hablando de Dios, pero dice, en el principio era el verbo. La palabra principio está hablando que es mucho antes de todas las cosas creadas. Voy a hacer, oiga, perdí mi, como estoy aquí en mi pantalla, quiero hacerles un mapa. Quiero dibujar un mapa mental de lo que es la eternidad y lo que es el tiempo. Porque si estamos hablando del principio, quiere decir que hay un origen, y si tiene un principio, hay un fin. Pero ¿a qué principio se está refiriendo cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Un tema es al principio del tiempo, pero entonces antes de iniciar el tiempo existe la eternidad. ¿La eternidad qué es? El verbo es la parte esencial, el todo. Pero vamos a poner aquí que esta parte es el tiempo. Entonces, a lo que te refieres del principio del tiempo sería aquí. Pero cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y luego en el versículo 14, de ahí de Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir unigénito del Padre? Único en su género, único engendrado. Jesús
es el único engendrado, el único en su género. ¿Por qué si nosotros le llamamos hermano y por qué si nosotros somos hijos de Dios, no sería el primogénito? Cuando dices el primogénito, es el primero de muchos hijos. Y entonces, ¿no sería Jesús el primogénito? Porque nosotros también somos sus hijos. ¿Qué pasa ahí? Porque somos hijos por adopción. ¿Se dan cuenta? Todos somos creación de Dios. Es diferente, por ejemplo, veía una plática entre científicos, pero había un científico ateo, ateo es que no cree en Dios, y había, bueno, era un pastor cristiano que sabía de Dios, pero a mí me late que era científico también por el conocimiento que tenía. O sea, el nivel de respuesta que daba, estaba hablando el mismo idioma de ciencia con esta persona, el científico. Y entonces estaba platicando de cómo es posible que nosotros creemos que Dios nos creó, que eso no puede existir. Y daba un ejemplo este pastor y decía, nosotros somos creación de Dios, pero no somos engendrados de Dios. El único engendrado es Jesús. ¿Que cómo fue engendrado? Dice, en el principio era el verbo. Cuando habla de este principio, habla, aquí es eternidad. Recuérdenme de este científico, ¿eh? Eternidad. Y esto es tiempo. La eternidad no tiene un principio y no tiene un fin. La eternidad. Es algo que nuestra mente no puede comprenderlo. En el momento que ustedes comprendan qué es la eternidad, no nos lo van a poder platicar porque ya están allá arriba con Dios. Y no es permitido que cuando estás allá arriba con Dios, Dios te permita que regreses y nos avises qué está pasando allá arriba. No está permitido. No hay esa conexión. Cuando tú entiendas qué es la eternidad, es que ya estamos con Dios. Ahí se nos va a ser abierto todo el entendimiento, todo el conocimiento. Ahí vamos a saber todo. Para nosotros entender la eternidad, por eso es que quiero mostrarles este mapa mental, un poquito lo que es aterrizar nuestra mente a lo que es la eternidad. La eternidad es, no tiene principio, no tiene fin. Dios, ¿quién es? Dice, yo soy. Ese es el principio y el fin. El alfa y el omega es el principio y el fin. Ahorita voy a hablar sobre dónde está el alfa y el omega. O el alef y el taf, que es en hebreo. Alfa y omega es el abecedario griego. Y alef y taf es el hebreo. Eterno. Estoy haciendo este paréntesis porque es importante que tengamos un mapa en nuestra mente, precisamente para saber quiénes somos y dónde estamos parados. La eternidad no tiene principio, no tiene fin. Dios, ¿se acuerdan del nombre revelado de Dios Padre a Moisés en la zarza? Yud, He, Ba, He. Son 4 letras del nombre de Dios y nosotros para poder pronunciarlo le pusimos vocales, que es Jehová. Pero realmente hay mucha teoría y hay muchas cosas que dicen está mal pronunciado el nombre de Dios, porque es un nombre de 4 letras y son en hebreo, y aunque sepas hebreo, hay una forma muy especial de pronunciar su nombre. Los judíos ortodoxos tienen prohibido pronunciar el nombre de Jehová. Por eso le llaman, cuando quieren referirse al Padre, llaman el Eterno, que es el que no tiene principio y que no tiene fin.
Es el que es, el yo soy, el gran yo soy. Ese es el Padre. Y le fue revelado a Moisés cuando era época de Abraham, cuando era época de Noé, se presentó con otros nombres. Se presentó como Elohim, se presentó como Shaddai, se presentó con muchos nombres, Rafa, Nisi, ¿recuerdan? Y si no recuerdan, hay que leer la Biblia. Entonces, cuando se presenta a Moisés, revela su nombre, que es Yud-Het-Vah-He. Son esas 4 letras. Es el nombre tetragramatón de Dios. En estas 4 letras está todo. Yud-He-Vah-He. Son las letras en hebreo. Es como si estuviera diciendo Y-H-V-H. Y ahí estoy nombrando el nombre de Dios, pero es más complicado. Los judíos, como hay un mandamiento donde dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, por eso ellos no pueden usar el nombre por la reverencia que le tienen. Porque en aquel entonces, si tomabas ese nombre en vano, literalmente morías de tu cuerpo. La gente moría, caía muerta. ¿Qué pasa en nuestra actualidad cuando tomamos el nombre de Dios en vano, el nombre de Jesús en vano, y hacemos chistes, y hacemos esto, y hacemos el otro? Hay una muerte espiritual en las personas. O sea, no cae muerto de sopetón, pero va a tener mucha complicación entrar a la presencia de Dios. Hay una muerte espiritual. Como un tip, si hay gente a su alrededor que hace chistes de Jesús, digo, no te vas a pelear con la gente, simplemente no te rías. Esa es nuestra responsabilidad, el no reírnos de un chiste contra Jesús. ¿Se acuerdan que cuando estaba Jesús en la cruz, se burlaron de él? Se burlaron de él. Mismo Pedro hizo algo contra Jesús estando en la cruz. Y eso es muy delicado. Entonces, la palabra Yud-He-Vah-He, el eterno, el yo soy, es algo que nuestra mente no lo entiende. ¿Cómo puedo hacer un mapa? Es que aquí y aquí, este es un tiempo que Dios lo creó. Para nosotros, hablar de eternidad, para hacer un mapa del antes de nuestro pasado, podemos poner eternidad pasada y eternidad futura. Es un mal concepto porque la eternidad es, pero para que nuestra mente pueda estar con los pies en la tierra y entender las cosas de Dios, podemos llamarle eternidad pasada y eternidad futura. Y este es nuestro tiempo. ¿Cuándo inició el tiempo? No hay alguien que lo sabe. Aunque tenemos un poco de registro, y si checan científicamente, ¿cuántos años tiene la Tierra? Creo que tiene 45,000 millones de años, no me acuerdo. Yo cuando meto 45,000 y millones, ya me pierdo. Pero sí sé que no es de Adán y Eva para acá. Adán y Eva para acá son 10,000 años. Entonces, les dejo ese trompo al uña nada más ahí, lo aviento para que después tomemos ese tema, el por qué 10,000 años para acá y por qué la Tierra tiene más tiempo y cómo es que nace el tiempo. Pero el tiempo, si lo ponemos con la eternidad, si ustedes pueden ver este puntito, ese punto es muy grande a comparación de lo que es la eternidad. En el principio habla que era el verbo, era antes de las cosas fueran creadas. ¿Quién es el principio de Jesús? El Padre. Es el Padre. Y el unigénito.
dice aquí, unigénito. Único engendrado, y es el verbo. ¿Cuál es el principio de Jesús? El principio de Jesús es el Padre. ¿Estamos bien? ¿Y cuál es el final de Jesús? El Padre. Él es el principio y el fin. Cuando Dios Padre nace el verbo y dice, después todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Vamos bien? El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Estoy en el versículo 2. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Jesús nace, no es cuando nace físicamente de María. Él ya era en el principio, era el verbo. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo fueron hechas las cosas? ¿Una idea? Ándale. Exactamente. ¿Cómo fueron hechas las cosas? Génesis, donde dice la creación, Génesis 1, me voy a ir al versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. En el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, tal, tal, tal. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y de la noche. Y sirvan señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Veamos en el cuarto día cómo creó Dios las cosas. Dijo Dios, es la palabra. ¿Qué es verbo? La palabra. ¿Por qué dice Jesús que Él es el alfa y la omega? Es como decir, soy la A y la Z, si estuviéramos hablando de nuestro abecedario. Dice, soy la A y la Z, soy el principio y el final, soy el verbo, soy la palabra. Cuando nace un hijo, ¿qué hacemos con ese hijo? ¿Se le pone un nombre? ¿O le ponemos como nombre hijo? ¿Hijo es un nombre? ¿O a mí, como yo soy padre, entonces mi nombre es padre? No, yo me llamo Pedro y al hijo se le pone un nombre. ¿Por qué se le pone un nombre? ¿Qué usamos? De la A a la Z usamos las letras para ponerle ese nombre, para declarar su naturaleza, su carácter, declarar lo que es. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. De ahí fueron creadas todas las cosas. Dios mandó, el Padre mandó y el Hijo ejecutó. Él fue el que creó todas las cosas y dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es el creador de todo. Entonces regreso a este científico. Le dice el pastor al científico, mira, es muy sencillo.
Es como nosotros, los humanos, creamos las computadoras. Pero dentro de la computadora hay unos procesos y hay unos programas y es súper inteligente la computadora. Pero yo no estoy dentro de la computadora. Yo controlo a la computadora. Entonces me gustó cómo lo aterrizó porque era una discusión muy técnica, muy científica. Y en el momento en que él hace ese ejemplo contestándole al científico en términos científicos, le hizo ver que Dios es Él. No tiene principio, no tiene fin, y nuestra mente no lo va a entender. Pero Él crea todas las cosas. Nosotros somos hijos de Dios. Bueno, voy a pasar otro tip aquí. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que en un estudio que les mandé, les dije que tenía 66, ¿qué eran? ¿Cómo son? Son formas, son flor de almendra, eran almendras, manzanas y flores. Y era así empezaban, ¿no? Ubican que hay unos que tienen así. Y que aquí había 12, bueno, aquí 12, aquí había 9, 9, 9, 9, 9, 9, que estos suman 66 figuras. ¿Cuántos libros de la Biblia tenemos? ¿La Biblia qué es? Es la palabra de Dios, es la luz. El menorá, ¿de qué habla? Y está en el lugar santo. Es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo ya estaba establecido desde un principio, desde la época de Moisés, ya estaba establecido que iban a ser 66 libros? Ahora si hacen la suma de aquí para acá, ¿cuánto me da? ¿Qué son? ¿39? Y si hago la suma de aquí para acá, ¿qué me da? ¿27? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios es perfecto? Y estaba desde la época de Moisés. ¿Por qué estudiar tan a fondo el tabernáculo? Porque es un mapa. Así como estoy haciendo un mapa de lo que es la eternidad de nuestra mente para poder entender las cosas de Dios, aquí está este mapa. Ahora, ¿qué era estas? Eran 22 almendras, 22 manzanas y 22 flores. ¿Saben cuántas letras tiene el abecedario hebreo? ¿No? Tiene 22 letras. Él es el verbo, Él es el Aleph y el Tav, Él es el principio y el final. Todo lo que tú puedas pronunciar en esas 22 letras, todas las combinaciones que hagas, Él creó las cosas. Él le puso nombre. ¿Se acuerdan que le dio Dios ese privilegio al hombre que le pusiera por nombre a todos los animales y a todas las cosas? Es como estaba el Hijo creando todas las cosas. Y yo no sé de lingüística, pero lo poco que he estudiado, dicen que el idioma más completo donde puedes pronunciar todas las cosas que hay es el idioma hebreo. Porque una sola letra, por ejemplo, la Aleph, tiene un significado, la pura A, vamos a suponer que es la A. Yo digo A, ¿y qué quiere decir para nosotros A? A. Pero en el hebreo quiere decir buey. En el hebreo
tiene un valor numérico, que es el 1000. Y una vez les platiqué y prediqué sobre Aleph, sobre el buey, sobre la mansedumbre, la naturaleza del buey. Eso es solamente una letra. Entonces imagínate, los hebreos cuando empiezan a combinar las letras, arman demasiadas palabras. ¿Ok? Bueno. Ya vimos que Él es el principio y el fin. Él es el Aleph y Taf, Alfa y Omega. ¿En dónde está el principio de Jesús? Está en el Padre. ¿Dónde está su final? En el Padre. ¿Dónde se cubrió eso? ¿Dónde se cumplió? Cuando dice en Juan 1:14 que dice, y el verbo fue hecho carne, Jesús vino a algo, a este mundo. Entonces, imagínense, por eso estábamos hablando de la eternidad. Imagínense esta plática. Oye, Padre, pues yo veo que la humanidad pues va a necesitar un redentor. Sí, claro que sí, hijo. Y dice, ¿y quién crees que va a ser? Pues heme aquí, Padre. Yo voy. Ok, pues así está escrito. Tú vas a ir y te voy a dar un cuerpo y vas a ser obediente. ¿Y qué crees, hijo? Tu objetivo es llegar a la cruz. Entonces vimos los conceptos de la cruz, que era amor, se me quedó grabado, amor, era salvación, era renunciar a sí mismo, obediencia, misericordia. Pero vamos un poco allá. ¿Y qué pasaba en el tabernáculo cuando entraba el corderito y en el primer mueble, en el altar de bronce, de qué era? Era un sacrificio. La cruz nos habla de muerte. ¿Sí? Para yo poder amar, primero tengo que morir a mis necesidades para yo darme a mi prójimo que estoy amando. Tiene que morir mi carne, tiene que morir mis sueños, tienen que morir mis planes. Digamos, si yo estoy como soltero y tengo ciertos planes y llega mi media naranja, ¿qué tengo que hacer con mis planes de soltero? Se mueren. ¿Para qué? Para darme por amor. El negarte, dice, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el camino de Jesús? El camino crucificado. Él sabía desde el principio que Él venía a tomar un cuerpo, a ser semejante, renunció a ser Dios, ser semejante a nosotros los seres humanos y ir a una muerte de cruz. Ya estaba establecido que era una muerte de cruz. Dice Jesús, si quieres seguirme, toma tu cruz y niégate a ti mismo y sígueme. Y luego hay otra donde dice, toma tu cruz cada día. Es diario. Nuestro caminar es diario. ¿Qué tiene que ver la cruz? ¿Cuál es ese camino crucificado? El que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Jesús. Se oye muy padre. Ahora hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Entre más estudiemos su palabra, más encontramos ese mapa a seguir hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que llegar. ¿Cuál es nuestro principio y cuál es nuestro fin de nosotros? ¿Quién nos creó? Jesús. Entonces, nuestro principio es Jesús. ¿Y dónde está nuestro fin? Jesús. Tenemos que regresar con Él. Y aquí sí me rasco la cabeza porque ¿ustedes creen que Jesús nos creó así como estamos ahorita contaminados? Nos creó a semejanza de Él, a imagen y semejanza. ¿Qué nos creó? Nos creó puros, santos, pero nos dio la oportunidad
de elegir y tomar una decisión. Entonces, se permitió que fuéramos contaminados por la serpiente y entonces nosotros somos pecadores por nacimiento y pecadores por elección. Se los puedo mostrar en la palabra de Dios, está en Salmos. Somos pecadores porque así dice David, así me hizo mi madre, así nací. ¿Por qué? Estamos hablando del pecado original, donde viene Adán y Eva, donde viene esa semilla de corrupción. Así nacemos, ya nacemos pecadores, ya nacemos contaminados. Pero también dice que somos pecadores por elección. Conscientemente pecamos y lo hacemos diario. ¿Qué se debe de ir arreglando esa parte? Pues primero atacar la parte consciente, que somos pecadores por elección. ¿Cómo es? Viendo lo que Jesús nos dejó en su caminar. Y esa parte es la parte de la esposa. ¿Hacia dónde somos llamados? Dice que todos somos llamados a ser perfectos, a ser completos. Y vimos el huerto de la esposa, que decía que había granados, aleña, nardos, azafrán, caña, canela, incienso, mirra, aloes. Y vean los frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso había ya en la esposa. Cuando yo nazco en Jesús, cuando soy un recién cristiano, ¿ya tengo todo eso? No lo tengo, pero es el objetivo a tenerlo. Ahora, mucha gente dice, no, pues es que eso no se puede. O sea, ¿cómo le pides peras al olmo? ¿Qué creen? Sí se puede. Para eso es estudiar su palabra. Y en la parte de Jesús, donde hablamos del tabernáculo, recuerdan que este es el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y hay muchas estaturas y hay muchas... se le llama esta parte de aquí, esto se le llama una estatura. Una medida hacia dónde llegar. ¿Recuerdan cuando dice Dios, y todos que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto? Habla de estaturas y toda la palabra de Dios habla de estaturas, habla de balanzas, habla de cuadros. Y una estatura puede ser el atrio, lugar santo, lugar santísimo, es cómo vamos creciendo hacia acá. Y les voy a dar un ejemplo de cómo Dios nos dejó en su palabra, de cómo ir avanzando y de cómo ir creciendo. Y vamos a ir vamos a la parábola del sembrador. ¿Les parece bien? Es en Mateo. Mateo 13. Mateo 13. Aquí nos habla de una estatura. Mateo 13, 18 es donde le explica. Es la explicación en el 18, pero ¿qué les parece si la leemos del 1 al 9, que es donde habla de la parábola del sembrador, del 1 al 9, y después vamos a ver del 18 al 23, que es la explicación. Entonces, la parábola del sembrador dice en el 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba,
Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, cuando platica esta parábola Jesús, los mismos discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Porque no entendí nada. Entonces viene en el versículo 18, en donde dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Bueno, aquí hay un principio. Jesús vino, tomó un cuerpo de hombre, renunció a su trono, estar en el trono, vino como hombre. ¿Y a qué vino Jesús? Obviamente vino a morir en la cruz. Pero ¿qué es lo que hacía Jesús? Miren cómo están los principios aquí. Dice, ¿cuál fue la primera palabra que usaste? Enseñaba. Como viene en la palabra, dice que Jesús vino a enseñar, predicar y a sanar. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí hay una estatura. ¿Se acuerdan que les hablé de la escalera de Dios? De cómo Dios dice, el hombre no subió a Dios. Dios bajó al hombre. Entonces, Él viene a nosotros a salvarnos. El hombre por sus obras no se va a salvar. Es Dios, es Jesús el que viene al hombre. Aquí viene, la escalera viene de arriba hacia abajo. Y si agarramos el sanar como lo primero, lo podemos poner al nivel del atrio, que es sanar. ¿Qué quiere decir sanar? Milagros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué eran los milagros? A la fecha, los milagros de Dios, ¿para qué son? ¿Para qué? Para darle gloria ¿a quién? ¿Al que hace el milagro? Por ejemplo, si viene un enfermo y tengo el don de sanidad, yo puedo orar por la persona y esa persona es sanada. ¿La gloria es para mí? La gloria es para el Padre. Es lo que hizo Jesús. Era para darle gloria al Padre. A eso vino. Pero esa persona que era sanada, ¿se convertía a Jesús? Pues yo creo que el 90 y tantos % no. Porque dice que él iba en los pueblos y él iba sanando gente, haciendo milagros y haciendo milagros, y lo seguían montones de personas para gloria al Padre. Pero no todos creyeron en Jesús. Entonces, si se fijan, el sanar, el milagro, está al nivel del atrio, está al nivel de toda la gente. ¿Se acuerdan que les platicaba que las manifestaciones del Espíritu Santo, todo eso es un don y son milagros? ¿Es para qué? Para darle honra a Jesús, para que aquel que no cree en Jesús, siempre te agarro de ejemplo. El que no creía en Jesús y vio un milagro en ti, ¿qué hizo? Creyó en Jesús. Para eso son los milagros. Y te aseguro que tú creíste en Jesús. Ajá. Para eso son los milagros. Pero ese milagro te transformó. Llegaste a la plenitud de Dios. Llegaste a ser una persona que eres totalmente amorosa. Te podrán decir, ¿y no te enojas? No, sí te enojas. ¿Qué es eso? Hay un proceso, hay un caminar para que nuestro hombre viejo, nosotros seamos transformados. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál es el milagro más potente que hay? Un corazón transformado. Y ese corazón transformado es para ejemplo de muchas personas.
Entonces, si se dan cuenta, los milagros era para las multitudes. Predicar está al nivel del lugar santo. Jesús vino a hacer milagros, vino a sanar, y dice que luego le predicaba a la gente. Sanaba multitudes y luego dice que se salía en el desierto y dice que mucha gente lo seguía para escucharlo predicar. ¿Vamos bien? Y dice que una vez había 5,000 personas y no había de comer y les dio de comer, ahí hizo milagro. Y luego en otra parte dice que había 4,000 personas. ¿Qué les pasó a las otras 1,000? ¿Dónde estaban? ¿Por qué ya no siguieron? Viene la parábola del sembrador. Él está predicando. Ahora, enseñar ¿están de acuerdo que es ya nivel maestro? Enseñar es diferente a predicar. La predicación, ¿cómo es? Si tú traes un problema, dicen, es que esa es una prédica de domingo. Cuando dicen es prédica de domingo, yo me imagino que es como que te dan la palmadita, mira, así se puede, mira, échale ganas. Es nivel predicación. Y mucha gente se va de aquí, sale a la 1:30, pero ya 1:45, cuando no le han servido de comer, se le olvidó la predicación. ¿No? Ya el hambre ya hizo sus efectos. ¿Qué es enseñar? Enseñar es que la palabra cobre vida en ti, que el principio espiritual que está en la palabra lo bajes a tu corazón y lo hagas una forma de vida. ¿Qué es caminar? ¿Qué es camino? Es una forma de vivir, es una determinación, es mi forma de ser, es una esencia. Eso es caminar. ¿Vamos bien? Y aquí les empieza a explicar Jesús ¿a qué nivel estamos en el versículo 18? Ya Jesús les está enseñando, ya predicó la parábola. Ahora, a poquitos, a sus discípulos, les está enseñando qué quiere decir esto. Entonces, en el versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ya les está explicando Jesús que la semilla es la palabra. La semilla es el verbo. La semilla es Jesús. Entonces, cayó esa semilla, cayó Jesús a los que estaban junto al camino. ¿Qué es las personas que están junto al camino? ¿Qué se imaginan? ¿Sí? Si yo estoy en el camino y estoy bajo el amparo de sus alas, yo estoy dentro del camino y estoy caminando. No quiere decir que no voy a tener problemas en mi vida. ¿Qué quiere decir yo estar en el camino? Es que todo lo que venga en mi vida, lo bueno y lo malo, voy a entender que es gracias a Dios y le voy a dar toda la honra y la gloria, aunque no lo entienda. Eso es estar en el camino. Estamos aquí. Estar junto al camino es, conozco a Pedro, sé que es cristiano, sé que predica los domingos, pero yo traigo mi rollo. Yo hago mi vida como yo quiero. Al fin y al cabo es una sola vida y el tiempo es corto, entonces voy a aprovechar a lo que yo quisiera. Y voy haciendo conforme a mi voluntad, pero conozco a alguien que está dentro. ¿Por qué es necesario conocer a alguien que está dentro? Porque en el momento en que se viene un problema en mi vida, volteo y digo, Pedro, tengo este problema, ¿puedes orarle a tu Dios para que me ayude? ¿Qué quiere decir? Que en tu mente
No estás dado totalmente al mundo en tu mente. No estás totalmente dado al mundo, sino que te allegas a gente que está cerca de Dios. ¿Para qué? Para que cuando lo necesites, te llegues. Pero ¿qué pasa con eso? La palabra se murió. Entonces, yo que soy cristiano, me voy a voltear y le voy a decir, claro que sí, vamos a orar por tu necesidad. Y esa persona va a tener una experiencia con Dios. Pero esa palabra, ese verbo, ese Jesús va a morir en él. Tarde o temprano se solucionó su problema y tarde o temprano va a seguir haciendo lo que su voluntad le indica. Y aquí nada más hay de dos sopas. O sea, aquí hay dos caminos nada más. Es el camino con Jesús o contra Jesús. Y Jesús lo explica en su palabra. Siempre, si estamos fuera del camino, vamos a ser esclavos del enemigo y él es nuestro patrón. Pero si estamos en el camino de Jesús, nuestro patrón es Jesús. Vamos a hacer lo que Él nos indica. ¿Que vamos a tener luchas internas? Sí, pero estamos en el camino. ¿Qué es lo más peligroso? Estar al lado del camino, porque no te das cuenta toda la barbaridad a la cual te puedes presentar. Luego en el versículo 20 le dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este ya es una persona que está en el camino, que viene los domingos y escucha la palabra una sola vez a la semana, porque el resto de la semana no abre la Biblia, no lee la Biblia. Y cuando viene aquí, la escucha con gozo. Dice, sí es cierto, Jesús y esto, y se emociona y tal, tal. Ya el lunes, ¿de qué habla el pedregal? La dureza de corazón. Tenemos un corazón duro y no dejamos que Jesús toque nuestro corazón y nos empiece a moldear. Y entonces dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. ¿Saben qué quiere decir esta palabra tropieza? Tanto en el griego como en el hebreo, dice, parece que cae, pero no. Dice, luego se ofende. La palabra tropieza es palabra ofensa. En la versión 909 y en la versión King James está así. En el inglés está así. Luego se ofende. ¿Les ha tocado alguna vez cuando hablas de la palabra de Dios y la gente se ofende? No es de que caiga, sino que se ofende. ¿Por qué? Oye, vive una vida más santa. ¿Qué te pasa? Si yo estoy bien con Dios, y Dios y yo ya sabemos de qué se trata este asunto, Él me comprende. Él es amor, Él sabe cómo soy. Se ofende. O también puede ser que juzgamos, ¿no? Que decimos, ay, ¿por qué no vino mi compadre a este mensaje? A él le hubiera quedado perfecto. Y luego uno, ¿no? Luego en el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es? Estéril, sin fruto. ¿A qué somos llamados? A dar fruto. Entonces, podemos estar viniendo, estar en el camino, pero los que tenemos las espinas, ahogamos la palabra y nos preocupamos más por las cosas del mundo, por agradar las cosas del mundo, o nos preocupamos más por qué negocio voy a hacer mañana, o mañana no tengo para la comida, y mañana esto, y me afano en las cosas del mundo. Y con eso ahogo la palabra. ¿Qué quiere decir? Que la hago estéril, la hago infructuosa, no doy fruto. Me ato de manos y me dejo que todas las gravedades de este mundo me ahoguen la palabra de Jesús y no puedo confiar en que Jesús va a proveer de todo. No puedo confiar que Jesús, esta pandemia, Él tiene el control.
Y misma gente cristiana me puede decir que estoy loco en que yo digo que Jesús tiene el control. Él tiene el control. Y lo repito, tiene el control de esta pandemia. Él tiene el control. ¿Qué pasan los espinos? Me ahogan todas las noticias, me ahogan la gente que se está muriendo, me ahoga porque lo estoy viendo. Entonces eso, el afán, me ahoga y no creo que Jesús tenga el control sobre esta enfermedad o sobre esta situación. ¿Qué creen? Jesús tiene el control. ¿Sí? Esos son los espinos. Luego, sobre esta parábola hay muchos estudios. Ahorita estoy dando un lado del estudio. Recuerden que la palabra de Dios es un tesoro. Es un gran tesoro. Entonces, imagínense un tesoro como un diamante. Un diamante, ¿cómo está hecho? ¿Qué cualidad tiene? Que brilla mucho. ¿Pero por qué brilla mucho el diamante? Por el tipo de cortes que le dan. Entonces tiene muchos cortes. Entonces la palabra de Dios, una misma parábola, ahorita estamos viendo un ladito del diamante. Estoy viendo una parte. La palabra de Dios tiene muchísimas cosas más. Un mismo versículo, una misma parábola, tiene mucha enseñanza. Luego vámonos al versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 160 y a 30 por uno. Se dan cuenta que vuelve a repetir 100%, 60% y 30%. ¿Qué enseñanza hay aquí? Quiero enseñarles esto de acá. ¿Recuerdan que yo les platiqué que los muebles del tabernáculo estaban en forma de cruz? Que el pueblo de Israel que acampaba alrededor del tabernáculo estaba en forma de cruz. Jesús vino a morir en una cruz. Nuestra vida, para seguir a Jesús, Jesús dejó una indicación: toma tu cruz y sígueme. ¿Qué está hablando la cruz? Está hablando de un mapa a seguir. Y estos muebles de aquí nos está hablando del atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Recuerdan el río de vida que vio Ezequiel? Y dice que nosotros ya probamos de las aguas de Jesús. Cuando le dice Jesús a la samaritana: el que beba de esta agua jamás tendrá sed. Una cosa es beber y otra cosa es meterse al río, meterse al agua. Y dice que lo llevó por 1000 codos y le llegó el agua a los tobillos. Otros 1000 codos y le llegó el agua a las rodillas. Otros 1000 codos y le llegó el agua a los lomos. Otros 1000 codos le llegó el agua a la cabeza. Ya lo tapó. ¿Se acuerdan que les platiqué la letra Aleph? ¿Qué quiere decir? Pero el número, ¿por qué 1000 codos? ¿Por qué 1000 codos? ¿Por qué 1000 codos? Ahí hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios. El 1000 habla de la gloria del Padre. Es un nivel del Padre. Ubican, si yo voy 1000 codos recorriendo y de repente, ¡pum!, ya hay otra profundidad. O sea, no fue caminando poco a poco. Ya prediqué sobre esa parte. Cuando vas en el 99, en el codo 99, tienes que seguir confiando en Dios, tienes que seguir pensando que Él tiene el control de las cosas, tienes que seguir dándole alabanza, dándole la adoración que Él merece. ¿Y qué crees? Vas a dar ese paso 1000 y de repente vas a tener un grado más de nivel espiritual. Vas a ir creciendo, pero eso
es el nivel del Padre. Después hablamos sobre el nivel del Padre. Y habla de frutos. Si somos llamados a dar frutos, vimos que el que está en espinos, la palabra que cayó en espinos, es estéril. Y es estéril por los afanes de este mundo. Si nos quitamos los afanes de este mundo y confiamos en Dios, quiere decir que ya preparamos nuestro corazón. ¿Qué es lo que usan los campesinos para preparar la tierra? ¿Y quién lo jala? El buey. ¿Por qué lo jala el buey? Porque es fuerte. Ya expliqué que el arado está conectado a sus cuernos. El cuerno habla de poder. Y no importa a qué hora. Dice que el buey trabaja de sol a sol. Y nunca ve hacia atrás y es obediente a su amo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de ir haciendo en nuestro corazón? Ser obedientes a nuestro amo y vamos preparando nuestra tierra, que es nuestro corazón. Va a ir cortando, va a ir quitando lo que nos sobra de la carne, lo que nos sobra de nuestros deseos, de nuestras cosas pecaminosas, de todo lo feo que hay allá adentro. Va cortando, lo vamos haciendo a un lado, vamos haciendo compromisos con Dios y dice, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, ayúdame por favor y hago este compromiso contigo. Y entonces empezamos a cambiar de forma de ser, empezamos a cambiar amistades, empezamos a cambiar la forma de hablar las cosas, empezamos a cambiar de pensamientos o quitar pensamientos de nuestra mente, decir, Señor, perdóname, te lo entrego. Entonces empezamos a hacer un movimiento, empezamos a preparar la tierra. Y dice que el que cayó en buena tierra dio 30% de fruto, dio 60% de fruto y dio 100% de fruto. Cuando yo soy recién cristiano, ¿ya soy un árbol maduro y doy el 100% de fruto? No. ¿Cuál es el nivel que nos pide Dios que lleguemos? Al 100. Un adelanto, hay un 120. Espérese. Yo creo que en un año platicamos de esas 120. ¿Qué estoy tratando de hacer con estas parábolas? ¿Hay diferentes personas? ¿Hay diferentes cristianos? ¿Hay diferente forma de seguir a Jesús? ¿Es un mismo Dios? ¿Es un mismo Salvador? Pero cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de Jesús. ¿Cómo es nuestro concepto con Jesús? Conforme hayamos experimentado a Jesús en nuestras vidas. Bueno, si yo soy una persona que sigo a Jesús una vez al mes, ¿qué nivel de fe va a haber en mí? Si soy una persona que sigo a Jesús nada más los domingos, ¿qué nivel de fe va a haber en mí? Si soy una persona que lo busco 3 veces por semana, o soy una persona que lo busco diario, ¿hay diferencia? Sí, hay diferencia. ¿Hay una forma de esforzarse? Sí, hay una forma de esforzarse. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer aquí? Es tratar de incomodarlos a que no nos quedemos sentados y cruzados de brazos. Ya somos salvos. Y es algo que no merecemos, es algo muy grande, es algo que no entiende nuestra mente porque recibimos algo que no merecemos. Es algo muy grande. No lo estoy haciendo menos, no, no, no. Es algo por lo cual yo estoy aquí. Es algo que impactó en mi vida y por eso estoy aquí. Es algo muy grande la salvación. Pero Jesús me está diciendo, camina, ven, acércate más a mí. Recuerden que Jesús tenía sus círculos de personas. Y en cada círculo, conforme más te acercabas a Jesús, había menos gente. Esa parte ya se las enseñé. Jesús. No sé cuántos círculos son.
Pero aquí está Jesús. ¿Se acuerdan de los 5,000? Bueno, 5,000, 4,000 y todos, toda la gente. Después tuvo a sus 70 que envió. ¿Sí? Después los 12 discípulos. Después los 3, ¿quién eran? Jacobo, Pedro y Juan. Y luego había el uno, el que se recostaba en su pecho, Juan. El amado. Ubican cómo del círculo de Jesús, entre más cerca estaba de él, era menos gente. Juan, ¿a quién representa? ¿A quién representa ese amado? A la esposa, a ese que se hizo uno, a ese que estuvo con él en todo momento. Cuando hablo de la esposa que es uno, no me estoy refiriendo que nada más va a ser un cristiano, no, estoy refiriendo al nivel de grado de madurez espiritual a lo que podemos alcanzar todos los cristianos. ¿Sale? Vamos a Juan 15:1. No, esas se las voy a dejar para la próxima. No, sí, en Juan 15:1. Tiene que ver con los frutos. Recuerden que las parábolas y todo lo que habla Jesús, estamos viendo un lado de una porción de su palabra. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 8, ahí mismo, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, permaneced en mi amor. Dice esta parte en el 8, y esto es glorificado, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, cuando la palabra cae en espinos y la ahoga y soy estéril, si no doy fruto, si a la gente yo le tengo que estar avisando que soy cristiano porque no se entera por mis actos, estoy en problemas. Ah, ¿eres cristiano? Oh, qué bueno que me dices, ¿no? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿A qué vino a Jesús? A dar a conocer al Padre. Eso era su gozo. Oye, ¿cuándo vamos a ver al Padre? Le preguntaron los discípulos. ¿Me estás viendo? Mira, aquí estoy. Sí, sí, ya sé, tú eres Jesús, pero el Padre soy yo. ¡Hey! Aquí estoy. ¿Sí? ¿A qué somos llamados? A dar fruto. Ya vimos el fruto al 30, 60 y 100. ¿Qué pasa aquí con la parábola bueno, no sé si es parábola, es una prédica. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice aquí la palabra, lo quitará. ¿Ya lo habían leído? ¿Qué quiere decir lo quitará? ¿Recuerdan? Denme ideas. ¿Qué quiere decir lo quitará? Imagínense la planta de la uva, de la vid, y hay una rama que está abajo tirada en el suelo y no da fruto. Dice, la quitará. Dice, el Padre es el labrador. La corta. ¿Qué más es quitar? La desecha. Díganme más.
la arranca. La palabra en griego para quitará es airo. ¿Y saben qué quiere decir esto? Y en hebreo esta palabra es nasá. ¿Y saben qué quiere decir esta parte de quitará? Elevar, alzar, llevar, cargando, subir. Y hay otra que quiero decirles después de que les explique esto. Cuando dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, que está hablando del Padre, todos pensamos en que va a ser cortado y es parte de los gentiles y es parte de los que no creen en Jesús. No, dice, todos los que estén conectados a mí, yo soy la vid, todas las ramas están conectadas a mí y deben de dar fruto. ¿Cuál es el gozo del Padre? Que todos demos frutos. Entonces va a venir el Padre, va a venir y la va a levantar. Y si está metida entre la tierra y eso, la va a limpiar. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si han estado junto a un viñedo, le ponen hilitos y los agarran? ¿Qué viene el Padre a hacer? Viene a levantarlo, a limpiarlo, a apapacharlo, a darle ese amor, decir, ven, ánimo, te voy a levantar, te voy a alzar, te voy a llevar cargando. Es que, Señor, no puedo, Señor, ayúdame, te voy a llevar cargando. Eso es lo que hace. Eso es al nivel del Padre. Y son cosas que no entendemos, son cosas que no es fácil entender. ¿Para qué es esto? Para dar fruto, porque estamos conectados a Jesús. Esta palabra airo o nasá en el hebreo quiere decir expiación. Es decir, expiar el pecado. Eso es, lo quitará. Si vienes a mí y te arrepientes y pides ayuda, yo te voy a cubrir y te voy a lavar con la sangre de mi Hijo. Y será todo pecado limpiado y lavado y será olvidado. ¿Para qué? Para que des fruto. Entonces dice que lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto, está hablando del que estaba hasta abajo tirado, llega el Padre, lo levanta, no lo quita, sino que lo levanta, le perdona sus pecados, lo lleva cargando, lo anima, le pone vitaminas a la planta, a la ramita, le pone un hilito y lo agarra a la vid, lo agarra a Jesús. ¿Se acuerdan del tabernáculo, las cuerdas que agarraban las columnas y estaban agarrados a un clavo y que son las cuerdas de amor? Esas son las cuerdas de amor que agarran a esta ramita. Son las cuerdas de amor con Jesús. ¿Para qué? Para dar fruto. Como no daba, entonces ya da fruto al 30%. Y todo aquel que lleva fruto, aquel que estaba dando el 30%, todo aquel que lleva fruto, ya estamos hablando más arribita de la rama, de la vid, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es limpiar? Es lo mismo, es lavarlo con su sangre, lavarlo con las aguas, meternos a las aguas de Jesús, meternos al río, estudiar su palabra, interesarnos más por Él. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Si ya llevamos fruto al 30%, entonces viene Jesús, viene el Padre y nos ayuda y nos limpia y damos más fruto. Ese está hablando del 60%. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia? La palabra. Recuerden, el agua habla de la palabra. Es la que nos limpia. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva
mucho fruto al 100%. ¿De quién está hablando los que llevan mucho fruto? Usa una palabra clave. ¿Qué querrá decir permanecer en mí? Podemos agarrar un diccionario en español, podemos irnos al griego, podemos irnos al hebreo, pero creo que es algo que podemos entender muy fácil. Es determinación. Si yo estoy en el camino, es determinación a estar con Jesús. Es determinación y no titubear. Es saber que Él tiene el control de todas las cosas. Y por muy feo que esté a mi alrededor, es levantar las manos y decirle, Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Porque tú eres un Dios justo, porque tú tienes el control de todas las cosas. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, Señor, tú eres todo para mí. Sin ti, yo no soy nada. No te estoy siguiendo, Jesús, por las bendiciones que me estás dando. Yo te estoy siguiendo porque eres justo. Yo te estoy siguiendo porque eres mi único Dios, mi único Salvador, porque tú eres el que tienes el poder sobre todas las cosas. Te sigo por lo que eres y no por lo que me interesa que me des. Es una forma diferente de seguir a Jesús. Recuerdan que les dije, cada uno tenemos un concepto diferente de Jesús, conforme a nuestras experiencias. Aquí está hablando de permanecer. Y vamos a Mateo 20:16, donde voy a usar 3 palabras muy importantes. Mateo 20:16. Esta parte, si tengo que apuntar, apúntenla. Pues va a quedar grabado. Lo van a ver. De una vez pongo todas las citas que vamos a ver ahorita. Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Llamados. Dice, pocos escogidos. Y luego vamos a Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, está hablando del dragón. Dice, y el Cordero los vencerá. Está hablando del dragón y todo su ejército, ¿no? Todos sus secuaces. Dice, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esa parte ya la han escuchado, ¿no? Es Señor de señores y Rey de reyes. Dice, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Es llamados y escogidos, llamados y elegidos es la misma palabra. Según de Timoteo 1:9. Dice,
2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Si Él nos llama, ¿qué nos está llamando? A que nos apartemos del mundo, a que nos apartemos del pecado, a que le mostremos santidad hacia Él, que nos dediquemos completamente a Él. Oye, qué exagerado. Bueno, no soy yo, es Jesús. Es lo que Él nos está llamando, llamamiento santo. Juan 15:16. Juan 15:16 dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, elegir es cosa de Jesús. ¿Vamos bien? ¿Quién nos llama? ¿Quién nos elige? Jesús. Vamos a Lucas 16, 10 y 12. Porque aquí me falta. Ubican que en Apocalipsis 17:14 dice que los que estaban con Él, los que permanecían en Él, eran llamados, elegidos y fieles. Si Jesús nos llama, Jesús nos elige, vamos a ver de qué se trata la fidelidad. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué quiere decir esto? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Lo han escuchado. Ahora, ¿en quién está el ser fiel? Exactamente, maestra. Somos llamados, elegidos y fieles. Hay muchos llamados, pocos los elegidos. Hay gente elegida. Otra vez, vamos. Vamos acá. Ubican que el llamado y elegido es para ingresar al atrio. El ser llamado y elegido aplica para aquellos que son salvos. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a predicar a todo mundo, a hablarles de Jesús, pero no todos van a aceptar a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Uno es llamado y elegido. El Padre pone la fe para que creamos en Jesús. Ahí aplica en esa puerta, para pasar la puerta del atrio, para entrar al atrio, para ser salvos, aplica el llamados y elegidos. ¿Dónde más aplica? Llamados, elegidos, para entrar al lugar santo. Para tener otro nivel de alabanza y de adoración, también somos llamados y elegidos. El Señor nos elige, nos escoge. No es por nuestras obras. Somos llamados y elegidos. Pero a nivel de fidelidad, es para llegar al lugar santísimo. Aquí habla sobre ser fiel en lo mucho o en lo poco. ¿En quién está ser fiel? ¿Qué quiere decir la palabra fiel? Así, aquí sí denme muchas. Hacer la voluntad de Dios.
Pero si hago mi voluntad, también soy fiel a mi voluntad, ¿no? No apartarse, estar ahí, eso es ser fiel. No traicionar la confianza. Sí, vamos a hablar de la parte fiel hacia las personas. No traicionar la confianza, lealtad, que es original, algo que es fiel. Yo tengo en el concepto de la palabra fieles que viene ahí en Lucas, agarré la palabra del griego y quiere decir que es digno de confianza, fidedigno, verdad, pero viene de una raíz que todo eso lo puedo resumir y quiere decir obedecer. Somos llamados, somos elegidos por Jesús y en nosotros está el obedecer. Lo que está en su palabra, bueno, pero ¿qué voy a obedecer si ni la estudio, si ni la leo, si ni me intereso por lo que hizo Jesús? Entonces soy llamado, soy escogido a nivel del atrio. Ahí estoy bien. Pero si me esfuerzo y empezamos a dar fruto y empiezo a investigar su palabra, y si su palabra dice, no mentirás, pues tengo que obedecer. No matarás, pues tengo que obedecer. Bueno, eso está fácil, ¿no? Pero habla sobre otro principio. Habla Jesús cuando dice, no matarás, dice, escuchaste que te fue dicho, no matarás, pero si tienes algo contra tu hermano, lo mismo será juzgado como asesinato. ¿Qué es? Es ir a perdonar, es obedecer. Y eso se requiere valentía, se requiere esfuerzo y se requiere estar ahí fiel ante el Señor. Entonces dice, los que estaban con él, chequen otra vez Apocalipsis. Creo que ahora les va a hacer más sentido lo que dice aquí. Está hablando de una gran pelea. Y dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hay niveles. Los que están con Él, ¿dónde me quedé acá con Juan? Aquí. Aquí podemos hablar de llamados y elegidos, llamados y elegidos, llamados y elegidos, pero aquí son fieles. La fidelidad en quién está. Es en nosotros. Ubiquen la relación de matrimonio. En el noviazgo es como si fuera llamado. El noviazgo te llama y estás quedando bien, ¿no? Viajas no sé cuántos kilómetros y no sé qué, ¿no? Allá. Tantos kilómetros en carretera. Somos llamados. Y dices, este es el elegido. Este es el bueno. Este es el amado. Entonces ya es elegido y ya hay matrimonio. Entre cada uno de ellos, ¿qué les toca? Ser fieles. Ya es llamado, ya es elegido. Pero si en el matrimonio no somos fieles, ¿qué va a pasar? Se va a romper. En nuestra relación con Jesús, Él ya nos llamó, Él ya nos eligió, y si no somos fieles, no obedecemos su palabra y no nos adentramos con Él, ¿qué va a pasar? Al rato vamos a estar caminando al lado del camino. ¿Por qué? Porque sabemos de Jesús, sabemos que Él existe, sabemos que Él es un Dios poderoso, pero a mí eso de estar obedeciendo y de ser fiel no se me da, así que lo dejo a un lado. Eso es andar, y eso es lo más peligroso. Dice que la fidelidad no se gana, sino se pierde. O sea, la confianza en alguien no es que la ganes, sino más bien alguien ya la perdió.
Cuando, cuando te unes en matrimonio, pues das por entendido que vas a ser fiel. ¿Sí me explico? Pero en el momento en que ya no lo fuiste, ya se empieza a quebrar la relación. Gracias a Dios, Él nos muestra su amor y nos da fuerza para que podamos perdonar esa fractura. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos sido fiel a Jesús? Y su amor viene y nos limpia, nos lava, nos abraza y nos levanta. Y Él no pierde la confianza en nosotros. Entonces nosotros debemos de pedirle esa fuerza para ser fieles. Fieles quiere decir obediencia. Obediencia. ¿Sí? Bueno, me pasé 10 minutos. Pero vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando. Les estoy hablando de los niveles que hay de la relación con Jesús. Si tú ya tenías esta experiencia con Jesús, lo que estoy haciendo es ponerlo consciente cómo es tu caminar con Él y que sepas que hay una meta. Hay un camino y hay una meta. Esa es la meta, que es en una relación de matrimonio con Jesús, en una relación de ser obediente con Jesús, en una relación de santidad, de estar apartados del mundo y estar en unión con Él. ¿Se oye complicado? Sí es complicado. Pero ¿qué se requiere? Esfuerzo, motivación. Y yo lo que quiero generar en ustedes es esa motivación a que busquen más a Jesús, que no busquen a la persona. Como seres humanos nosotros tenemos muchos errores. Que no depositemos nuestra confianza en el ser humano, porque vamos a encontrar su espalda muy pronto. Pero si buscamos a Jesús y tenemos la relación con Jesús, aunque el ser humano nos dé la espalda, lo vamos a poder abrazar y amarlo y perdonarlo. De eso se trata este camino. De eso se trata el ser cristiano. De eso se trata el llegar a la estatura del varón perfecto. El que Jesús nos llene, que seamos llenos de Él. En el momento en que nosotros, la poca palabra que sabemos hasta ahorita, si somos llenos, ese vaso es lleno de Jesús ahorita, nuestro vaso va a rebosar y vamos a compartir a los demás y vamos a hablar de las maravillas de Jesús y vamos a hablar de lo bueno que cuán ha sido Jesús con nosotros. Ahí nosotros estamos dando fruto. Tal vez estamos dando fruto al 30%, pero ya estamos dando fruto. Y dice su palabra que Él viene, nos limpiará y nos hará dar más fruto. Y después que estemos llenos de fruto al 100%, 30, 60, 100%. Y ahí en la palabra de Dios habla de un 120%. Bueno, entonces, ¿qué les parece si terminamos? Y vamos a darle gracias a Dios. Nos ponemos de pie, damos gracias a Dios por su palabra. Padre amado, te doy gracias, Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Jesús, que viniste en cuerpo de hombre, Señor, y te diste voluntariamente para nuestra salvación. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, precioso Jesús. Te pedimos, Señor, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto, Señor. No sabemos si es al 30, si es al 60 o es al 100, Señor. Llévanos tú, Señor. Tú dirige nuestra vida. Permite, Señor, que nuestra voluntad la pongamos, Señor, a servicio de tu voluntad. Señor, haznos saber en nuestro corazón que tú tienes el control de todas las cosas. De esta pandemia, Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor. Tú tienes el control sobre toda enfermedad, Señor. Tú tienes el control sobre toda escasez. Te pedimos, Señor, que a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que ahorita se encuentran, Señor, en una cama, Señor, conectados a un respirador. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Te pido, Señor, que
Que tú vayas con tu sangre, Señor, con tus lazos de amor y que los levantes, Señor. Señor, que tú les muestres tus pensamientos, Señor, tus caminos. Si es en tu perfecta voluntad, Señor, o en tu voluntad permisiva, Señor, que estas personas se encuentren en ese estado, Señor, haz tu obra, precioso Jesús. Ten misericordia, Señor. Si tú quieres, Señor, levantarlos, los vas a levantar. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Hasta ahora, Señor, tenemos salud. Te pido, Señor, que así siga en nuestras vidas y que podamos darte frutos a ti, Señor. Que nos uses, Señor, y que podamos llevar tu palabra, Señor. Con personas que no conocemos, Señor, situaciones que no sabemos que vamos a presentar. Te pido, Señor, que nos llenes de fuerza, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos cubras con tu Espíritu, Señor. Nos repartas tus dones, Señor, para que los usemos con tu pueblo, Señor. Y no para vanagloria de nosotros, Señor, sino para tu honra. Solamente a ti, precioso Jesús. Solamente a ti, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos, Señor, que tú obras, Señor, tú estás trabajando en ellas y no entendemos hacia dónde va, Señor. Te pido, Señor, que nos guardes. Te pido, Señor, que a cada una de las familias que estamos aquí, Señor, nos bendigas. Las familias, Señor, que nos están escuchando por internet, Señor, las bendigas, Señor. Que nos cubras, Señor, con tus alas. Que nos mantengas dentro de tu camino, Señor. Que jales más esas cuerdas de amor, Señor, y nos jales más hacia ti, precioso Jesús. Grande eres, Señor, grande eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Porque tú eres santo, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu amor, Señor. Por tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Padre, te lo pido. Amén.